Esto es BBVA Acentos. 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 Los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos para las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Juana Telles, economista jefe de BBVA Research para Colombia, quien nos presenta el más reciente análisis de Situación Colombia, en el que se resumen los pronósticos económicos para el país. Juanita, bienvenida a este espacio. Hola Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto hablar de lo que esperamos para Colombia. Juanita, recientemente presentamos el último informe del año de Situación Colombia, donde ya concretamos las proyecciones para este año y para los próximos. Cuéntanos en materia económica cómo cierra el año Colombia. Bueno, Colombia tiene un año de desaceleración como era de esperarse y vamos a crecer 1.2% este año. Sobre todo hay una desaceleración muy importante en la inversión, que nos preocupa sobre todo la inversión privada, y el consumo también se está desacelerando. La inflación está bajando y eso es una buena noticia y el año debe terminar cerca del 9.7%. Ok, Juanita, justo en ese punto de inflación, en los últimos meses tuvimos debate de alza de precio de la gasolina, peajes, estamos en negociación también del salario mínimo, todos estos temas muy coyunturales de Colombia. ¿Cómo termina el tema de la inflación y cómo va finalmente a afectar el bolsillo de los colombianos? ¿Sí se encareció mucho la canasta familiar o la vamos a soportar? Uy, Carolina, yo creo que ese es el tema clave. El otro día estábamos pensando si uno quiere decir qué es lo más importante que pasó en el 23, yo creo que es la inflación. Efectivamente es esa preocupación constante todos los meses que estuvimos trabajando contigo de qué pasaba con la inflación. Entonces sí está reduciendo, pero vamos con una reducción lenta. Colombia, recuerden que tiene una meta de llegar a una inflación que esté entre 2 y 4%. Este año va a terminar muy cerca todavía del 10%. ¿Qué hay detrás? Uno, efectivamente, una demanda que fue muy fuerte en el 22. Algunos temas de oferta locales e internacionales importantes están incluidos ahí. El aumento del precio de los combustibles, que fue una decisión muy valiente del gobierno, pero tiene unos efectos sobre inflación. La gasolina ha subido casi el 45% en los últimos, desde que empezamos a subirlas en el año corrido. Entonces, sí hay varios temas en inflación. Lo bueno es que ya está cediendo, que la inflación de alimentos está bajando y también la inflación de no alimentos, la que es, digamos, le decimos nosotros la básica. Entonces, sí hay noticias, pero ese es el gran tema del 23 y atado a eso todo lo que viene de política monetaria, todo lo que viene de decisiones de salario mínimo, como tú decías. Juanita, justo tú hablabas ahorita de ese rango o esa meta que tiene el gobierno en los términos de inflación y que determina también el alza en las tasas de interés. ¿Cuál es la proyección de BBVA Research finalmente en este tema, teniendo a puertas la última junta del Banco de la República? Sí, exacto. Estamos ya cerrando el 23. Lo que creemos nosotros es que esta disminución de la inflación que hemos visto y esa desaceleración del crecimiento le da espacio al Banco Central para realizar bajadas de tasas. Una cosa parecida a lo que está pasando en el resto del mundo, digamos que también vemos espacios de bajadas de tasas el año entrante en la Fed y en el Banco Central Europeo. Nosotros creemos que el banco va a bajar tasas y va a llegar al 7% a final del 24. O sea, es una bajada importantísima de las tasas que probablemente se va a ir transmitiendo relativamente rápido a todas las tasas del sistema financiero y de la economía en general. Listo, Juanita. Entremos entonces ahora en el 2024. Ya estamos muy próximos a terminar el año, pero ¿qué expectativas tienen ustedes con un año, al parecer, muy retador en términos económicos? ¿Cómo ven ese 2024 desde BBVA Research? Lo que decíamos ahora un poco, el 23 es un año que le podríamos poner un titular grande de inflación. Yo creo que el 24 nuevamente la inflación va a estar ahí, porque además tenemos un fenómeno del Niño que nos va a generar ruido durante la primera parte del año. Tenemos que tomar decisiones de subir el precio del diésel, alimentos, entonces inflación va a seguir siendo el tema. Yo diría que el otro gran tema es inversión. Los datos de inversión en Colombia están muy bajos, digamos, hay un crecimiento negativo de la inversión en Colombia, entonces es el otro gran tema, cómo arranca la inversión, cómo se comporta la privada, la pública, si el gobierno puede acelerar los procesos de inversión, sobre todo, por ejemplo, en obras públicas. Y adicionalmente tenemos un año de primeros de posesión de gobiernos locales y regionales. Los alcaldes se posesionan ahorita a principio del 24 y en algunas ciudades son alcaldes que tienen una fortaleza porque
ya han gobernado, entonces probablemente pueden gastar mejor de lo que gastaron los anteriores alcaldes, además que les tocó la pandemia. Entonces es un año, yo diría, de inflación, de inversión. Nosotros estimamos que viene un proceso de crecimiento mejor, pero es un crecimiento que viene una recuperación lenta. Yo le digo que es como una L, ¿no? Que va a ser lenta la recuperación. Entonces tenemos unos 5 para el año entrante y en el 25 un poco más del 2%, basado en una mejora del consumo, sobre todo privado y público, y una inversión todavía muy lenta en el 24, pero que en el 25 se pone mucho mejor la inversión. Entonces es un año lento, digamos, diría uno, en términos de crecimiento, y pues eso hay que tenerlo en cuenta porque eso va a tener un efecto sobre el empleo. El empleo está siendo muy resistente en el mundo en general. Lo que uno ve es que el empleo no se desacelera tan fuerte como lo que está pasando con la economía. Esto va a seguir siendo así, pero sí estamos viendo que hay un crecimiento menor de la creación de empleo el año entrante, con los efectos que eso tiene sobre la población colombiana. Claro. Juanita, ya para terminar, hablemos un poco de esos sectores, teniendo en cuenta esta desaceleración lenta. Este año terminamos con un sector muy deprimido en vivienda, pero ¿qué expectativas tienen ustedes el próximo año sobre qué sectores podrían estar de pronto impulsando el crecimiento económico? Bueno, aquí somos optimistas en la medida que el consumo se va a ir recuperando, que tenemos una industria que va a ganar algo más de tracción, el agro también debería comportarse mejor. Ese es un sector que tiene todo el futuro del mundo y esperamos que se vaya mejorando, digamos, en los próximos meses. Y todo el sector, todos los sectores relacionados con el sector público, ¿no? Educación, salud, creo que van a tener un buen 24. Juana, pues muchísimas gracias. Un panorama de este cierre de año, digamos ya muy concreto con las cifras, unas expectativas para 2024. Nos gusta mucho que nos acompañes en este espacio de Acentos y también dejarles una invitación, por favor, a nombre tuyo y de Research para el próximo año, seguir escuchando este podcast. Gracias, Carolina, y gracias. Es un gusto que la gente vea en estos temas toda la importancia que tiene y que los vean un poco más cercanos. Claro que sí. A todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas, desde BBVA en Colombia, les deseamos una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y sin duda, pues este capítulo lo dejamos aquí, pero a quienes están interesados en seguir conociendo sobre la economía latinoamericana, los animamos a suscribirse y recomendar Acentos en todas las plataformas preferidas de podcast, en redes sociales y por supuesto con sus amigos.